Buenas tardes a todos mis estudiantes. Hoy vamos a discutir dos problemas o la solución de dos problemas que fueron parte del taller, del ejercicio, eh, el ejercicio que presentaron el- en estos días. Eh, Quiero compartir el primer problema eh, con ustedes, ¿no? Bien, como ustedes verán, este fue el primer ejercicio que aplicamos el 28. Y dice, a un ladrillo se le imparte una velocidad de 6 coma, esa coma es un punto decimal o coma decimal, ¿verdad? Pero recuerden que le he explicado en varias ocasiones que ya no se usa el punto decimal, que es parte de la vieja forma en que se escribía antes. Los científicos usamos la coma decimal y para separar los miles en vez de coma, usamos el espacio, ¿no? Entonces dice, un ladrillo se le imparte una velocidad inicial de 6,0 metros por segundo en su trayectoria hacia abajo. ¿Cuál será la velocidad final después de caer a una distancia de 40 metros? Y la segunda pregunta es, ¿cuál será la distancia recorrida después de 7,5 metros? Bien, aquí está. Los datos del problema están relacionados con la pregunta esta. Y lo separo por lo siguiente. Porque me están preguntando cuál será la velocidad final después de caer una distancia de 40 metros. O sea, yo no sé qué distancia cayó. Puede caer 100 metros, puede caer 200 metros, yo no sé. Yo solo sé que me están dando un dato que es de 40 metros. Y se me dicen que cayó una distancia de 40 metros. Quiere decir que a una altura, a esa distancia, ¿verdad? Esa distancia va a ser negativa, como está expresado dentro de los datos. Y la velocidad de 6,0 metros por segundo va a ser también negativa porque va hacia abajo. O sea, yo parto, es importante esto, yo estoy partiendo, que voy a insertar una flecha, y yo estoy partiendo de este punto, ¿verdad? Este punto que está aquí viene siendo digamos, mi sistema de coordenadas, eh, que conjuntamente con el otro punto, ¿verdad? Conforman un cuadrante cartesiano, que es lo que ustedes han aprendido en matemática. Bueno, de ahí yo estoy saliendo desde allí, ¿cierto? Entonces, eh, ese es mi primer dato, es ese, 6 negativo 6 coma, perdón, en vez de puntos, coma, 6 coma metros por segundo. Y el segundo dato es la distancia a la que me piden encontrar cuál es la velocidad final. Bueno, lo otro que yo sé, y es importante que lo sepan, que la distancia, la gravedad, siempre va a ser la misma. En el caso del sistema internacional, cuando tengo unidades de metro, va a ser 9,8 metros por segundo cuadrado. Y cuando tengo unidades de pie del sistema inglés, donde la longitud en el sistema inglés se mide en pies y la longitud en el sistema internacional se mide en metros. Entonces, en el caso del sistema inglés, la gravedad, si tuviéramos que transformar, sería 9,8 por 3,28 me da 32. O sea, la gravedad en el sistema inglés es 32. Pero acá mis datos son todos en el sistema internacional, por lo tanto tengo metro, metro y metro. Y la variable que va a ser mi incógnita, o sea, mi variable desconocida, es la velocidad final. Eh, entonces, ¿qué fórmula voy a usar ahí? Yo tengo cuatro fórmulas. Y le voy a dar un dato para que lo puedan resolver. Tengo la primera fórmula que es esta, ¿verdad? Y igual a B inicial más B final por tiempo entre 2. La segunda que es Y igual a B inicial por tiempo más un medio de ET cuadrado
Tengo la tercera que es B final igual a B inicial GT. Y tengo la cuarta que es B final cuadrado es igual a B inicial cuadrado más 2GY. Aquí al lado le he construido, le he puesto todas las variables que pueden haber en el problema. En todos estos problemas solo pueden haber 5 variables. Claro, cada ecuación tiene solo 4, pero todas juntas, las 5 variables son velocidad inicial, ¿verdad? Velocidad final, altura o Y, le llamamos Y a esa altura aquí. En algunos libros, en algunas explicaciones, algunos profesores usan H en vez de Y, yo uso Y, por lo que viene ahora después, que voy a explicar más adelante, tiempo y la gravedad. Fíjense que he puesto aquí eh, en color naranja las variables, o sea, en color naranja lo que no está dentro de la fórmula. En la fórmula esta no está gravedad, en la primera. En la segunda, en la tercera y en la cuarta sí aparece gravedad. Ese es un dato interesante porque la gravedad siempre la voy a tener. Siempre, aquí está. Por ejemplo, fíjense el ganchito aquí. El ganchito es G. Y hay un ganchito que significa como un gancho que lo tengo. Tengo la gravedad, tengo la gravedad y tengo la gravedad. Siempre la gravedad la voy a tener. Ya sea que la tenga en el sistema inglés o la tenga en el sistema métrico decimal o internacional. Es 9,8 metros por segundo cuadrado, ¿verdad? Y si en el sistema inglés es menos 32. Siempre va a ser menos. O sea, dividida radialmente hacia debajo de la Tierra. Luego, en esta ecuación, la primera, yo tengo que los datos que conozco son la velocidad inicial, perdón, lo conozco, la velocidad inicial, por lo menos con esta fórmula que está despejada para Y. Despejada significa que está separada. Miren que tengo la cruz aquí, significa que es semi incógnita. Entonces, y el tiempo que también lo tengo. O sea, esta fórmula, si yo la uso tal y como está, significa que yo tengo como variable desconocida la Y y las otras variables las conozco. Si, por ejemplo, la variable desconocida fuese B inicial, entonces tendría que despejar, o sea, dejar sola a B inicial, pasar el 2, ¿verdad? El 2 que está dividiendo, pasarlo al otro lado, multiplicando, me quedaría 2Y, y el AT que está multiplicando pasaría dividiendo 2Y sobre T, y la B final que está sumando pasaría restando. Claro, entonces por eso ustedes tienen que aprender a hacerlo. Es decir, lo que les quiero entender, este cuadrito que está aquí, es una manera también, ustedes pueden hacerlo, lo voy a hacer con un lápiz aquí, cómo lo vamos a hacer con otro problema a mano, para que ustedes puedan ver cómo también se puede aplicar y ustedes puedan localizar los datos que necesitan adecuadamente, porque me he dado cuenta que no saben, en el ejercicio que pusimos no lograron identificarlos adecuadamente. Bueno, entonces el primer problema, ¿verdad? Como dimos, reemplazamos la velocidad inicial que es 6 metros por segundo. La fórmula es velocidad final cuadrado es igual a velocidad inicial cuadrado más 2 veces, multiplicar 2 veces la gravedad multiplicada por la altura, Y. Ahora, 6 va negativo. ¿Por qué? Porque está cayendo. Pero fíjense que cuando yo tengo menos 6 está al cuadrado. Eso significa que estoy multiplicando menos 6 por menos 6. Eso significa que me da 36 positivo. Aquí abajo está. Y me va a dar metro cuadrado y segundo cuadrado, porque cuando yo elevo al cuadrado 6 metros por segundo, es lo mismo que decir que estoy multiplicando menos 6 metros por segundo por menos 6 metros por segundo. O sea, negativo y negativo da positivo y 6 por 6 da 36 y metro también se eleva al cuadrado y segundo se eleva al cuadrado. Todo lo que está encerrado en paréntesis se va a elevar al cuadrado. En el otro término, que es 2 veces la gravedad por la altura, entonces voy a tener menos por menos, me va a dar más, ¿no? Aquí todavía lo sigo sosteniendo porque tengo que multiplicar primero cuánto me da 2 por 9,8. Siempre que tengan 2 por 9,8, le va a dar 19,6. Y si tienen 9,8 entre 2 por un medio, pues, o entre 2, entonces le va a dar 4,9. Pero bueno, aquí le da 19,6.
Y 19,6 multiplicado negativo con negativo me da positivo. Y negativo y 19,6 metros por segundo cuadrado por 40 me da 784. Pero metro se multiplica también con metro. Y al final eso me va a dar 784 metros cuadrados segundo cuadrado. Y tiene que ser así, ¿saben por qué? Porque si yo tengo del otro lado metro cuadrado y segundo cuadrado para poder sumar esas dos cantidades, ambas tienen que ser semejantes. Y semejante significa que se puedan sumar. Es como si sumara peras con peras, manzanas con manzanas, etcétera. Entonces, esto más esto me da 820. Pero yo tengo que la velocidad final cuadrado me da 820, pero tengo que sacar la raíz de acá. Al sacar la raíz de acá, sale b final y del otro lado sale la raíz de 820. Esa raíz va a ser 28,6. Bien, aquí aparece un signo menos. Bueno, resulta que toda raíz tiene dos soluciones, una positiva y una negativa. En este caso, usted es el que tiene que colocar el signo. ¿Por qué? Porque usted sabe que él está cayendo. Como él sabe que te está cayendo, usted no va a coger la solución positiva porque no está subiendo. O sea, no podría tomar 28,6 positivo porque no está subiendo. Tiene que tomar 28,6 negativo porque él está bajando. Y como son dos cifras significativas, las que tiene el problema aquí con 6 dos cifras, y con 40 dos cifras, este no cuenta, la gravedad no cuenta. Para tomar en cuenta la cifra significativa, la gravedad no cuenta. Entonces tenemos que redondear, eliminar el 6. Y como el 6 es mayor que 5, se elimina y se le agrega una unidad, un dígito a la cifra anterior, quedando en 29. Entonces queda en menos 29 metros por segundo. Y esa sería la respuesta de la primera pregunta que le hice. ¿Cuál es su velocidad final después de haber recorrido o haber caído a una distancia de 40 metros? Bien. El segundo la segunda pregunta que me hace, bueno, ¿y cuál es la distancia recorrida después de 7,5 segundos? Por supuesto que no son los mismos datos. Los 40 metros no tienen nada que ver con 7,5 segundos. ¿Saben por qué? Porque yo no sé en 7,5 segundos si él recorre cuánto. Ustedes podrían, si quieren calcularlo, lo pueden hacer. ¿Cuánto recorre vamos a verlo aquí? Vamos a verlo aquí. Bueno, de nuevo pongo los datos, y creo que es mejor separarlo para que ustedes tengan una mejor perspectiva. Entonces ahí da 6, el primer dato que sí es válido, la velocidad inicial es la misma para ambos casos. La altura ahora va a ser la incógnita, no como acá, aquí la incógnita la altura era 40. Acá me están preguntando cuál es la altura que recorre a 7,5 segundos. Entonces el tiempo es 7,5 segundos y la gravedad, pues que es una constante, ¿verdad? Va a ser 9,8 metros por segundo cuadrado. Bueno, reemplazo esto por esto me da 45 negativo, se van segundo con segundo, ¿verdad? Y acá yo voy a tener que un medio de 9,8 me va a dar 4,9 negativo, porque positivo y negativo me da negativo, pero acá tengo que 7,5 al cuadrado es multiplicado por sí mismo, 7 por 7 ya es 49, pero el punto 5 los hace llegar a 56,25. Y 56,25 multiplicado por 4,9, ¿verdad? Vamos a cambiar el punto y poner coma, pues ¿verdad? 4,9 igual acá, ¿verdad? Vamos a tener 275, 625. O sea, se le daría 275 unidades con 625 milésimos. Bien, como ambos términos, porque da metro, porque segundo con segundo se cancelan aquí, se cancelan, como aquí se canceló segundo con segundo, en el primer término me quedó metro, en el segundo término también me queda metro, ¿verdad? Se suman porque ambos tienen signos iguales y eso va a significar que le da 320,625. Redondeando a tres cifras, en realidad ustedes deberían haber redondeado aquí a dos cifras, pero bueno, no voy a hacer de principio eso por ahora. Eh, Deberían redondear dos cifras porque le están dando dos cifras de la velocidad inicial y del tiempo. Nosotros, para hacerlo, tendrían que escribirlo en notación científica, quedaría en 3,2,
21, 3,21 por 10 a la 2 y que eliminarían el 1 y quedarían 3,2 por 10 a la 2. Pero bueno, lo voy a permitir que puedan dejarlo hasta ahora, hasta aquí. Bien, el signo de es aproximadamente igual a 321 y quedaría así la respuesta. Bien, vamos así, por ahí mismo vamos a resolver el otro problema. Un proyectil se dispara desde un edificio hacia arriba. Ahora, este proyectil, este problema dice que se dispara hacia arriba, quiere decir que su velocidad inicial va a ser 96 pies. Foot significa pies, lo puse en español, ¿verdad? ¿Cuál es su altura máxima? Si querían ponerlo en inglés, podrían usar feet, FT, no importa foot. Y por supuesto usarían también 32 con FT. ¿Cuál es su altura máxima? Bueno, los datos que tengo, el problema, son los siguientes. Aquí yo debo usar la gravedad del sistema inglés, como dije, menos 32. 96 pies por segundo, la velocidad inicial. La velocidad final. Si a mí me preguntan cuál es la altura máxima, ¿verdad? Cuando un objeto sube, él va con una velocidad inicial, lanzada con una velocidad inicial, él llega a un punto en el que él se detiene, porque la gravedad le va restando velocidad. Allí donde se detiene, su velocidad final es cero, y entonces él comienza a caer, ¿no? Con una aceleración que es igual a la gravedad. Bueno, en este problema, ¿verdad? Tenemos que la gravedad es 32. Bueno, ¿qué fórmula usamos? La misma cuarta, porque tengo la gravedad, pues tengo la gravedad, tengo la velocidad final, tengo la velocidad inicial y me preguntan cuál es la altura alcanzada. Entonces, ¿qué hago yo? Escribo la ecuación al revés para tener a y del lado derecho, o sea, aquí del lado derecho. Y entonces, como esto está acompañado de b inicial cuadrado, pasaría a b inicial cuadrado con el signo contrario, pasa restando, pero queda 2 que y del otro lado. Y ahora, como 2 y g están multiplicando, pasarían dividiendo a todo el otro miembro. Entonces, bueno, ya reemplazo. Ya sabemos que la velocidad inicial final es 0, ¿verdad? Ahí puse 0 al cuadrado. Ustedes pueden pues, pasar una rayita con una flecha indicando que es 0. Eso no tenían que reemplazarlo si no querían. Acá le va a dar negativo, porque el negativo está fuera del cuadrado, no está dentro del cuadrado. Cuando está dentro del cuadrado, entonces da positivo. Pero el negativo de afuera no está dentro del cuadrado, así que se quedará negativo. 96 al cuadrado me da 9216 pies cuadrado, segundo cuadrado. Y 2 por 32 me da 64 negativo. Y negativo da positivo. Entonces, pies cuadrado se va con pie y queda un pie arriba. Y segundo cuadrado con segundo cuadrado se van y queda pie. Y esa sería la velocidad al cabo de, la altura al cabo de, después de, en la altura máxima. Esa sería la altura máxima. Si ustedes quieren, podemos poner aquí la palabra máxima, ¿verdad? Y máxima, YMXA, MAX, perdón. ¿Cuál sería la velocidad al cabo de 5 segundos, 5,5 segundos y a dónde se encontrará respecto al lugar que fue lanzado? Ahí hay dos preguntas. Una es el tiempo, me lo están dando. Ahora me dan el tiempo a los 5,5 segundos, ¿cuál es su velocidad? Tengo la velocidad inicial y tengo la gravedad. Entonces uso la ecuación, la tercera ecuación de las que yo le he dado. La velocidad final es igual a la velocidad inicial, 96 pies por segundo. Acuérdense que esta fórmula no tiene cuadrado ni nada, sino que simplemente es multiplicar G por T y me va a dar más por menos, me va a dar menos. Acá me dan, sigue 96 y acá me da 176. Y como uno, el más grande es 176, esto me da 80, pero va con el signo de quién? Del mayor. Eso significa que el cuerpo está cayendo. Esa sería la segunda respuesta. Y la tercera respuesta es saber, bueno, ¿y dónde está el cuerpo con relación al lugar donde fue lanzado? Pues bien, usamos la segunda ecuación, ¿verdad? Para buscar Y, porque tengo el tiempo, 5,5 segundos. Entonces reemplazo, 96 por 5,5 me da 528. Un medio de 32 es 16 negativo. O sea, 32 entre 2 es 16. Y 5,5 lo tengo que elevar al cuadrado. Y eso me va a dar 5,5 por 5,5 me da 30,25 segundos cuadrados.
Esto multiplicado, por eso se van los segundos, acá se van los segundos, segundo cuadrado y segundo cuadrado, y me queda entonces 484 pies. Y si resto 528 menos 484 pies, entonces me dan 44 pies. Quiere decir que él está en la parte positiva. Eso es básicamente el problema y espero que este problema les haya gustado y que pues, lo puedan aplicar, lo puedan resolver un problema semejante como eso, puedan resolverlo perfectamente con este orden que les he expresado en este momento. Gracias.